Esa no es. Como que se pasan. A ver, chécale desde la primera. Tome asiento.
Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Quiero darle gracias al Señor porque con el frío también vino un poquito de malestar, un poco de gripe, algo de resfrío, pero también vino con esa nieve, con ese frío, deseo de también estar por encima de eso. Yo estoy seguro que quienes estamos aquí estamos pensando en eso, en estar por encima de las circunstancias. Además sabemos que hay otra situación que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro estado. Saber pues, que Dios tiene el control de todo eso y que nosotros debemos pues, confiar en el Señor para que sea su voluntad hecha y que todas las cosas que Él tiene para nosotros podamos entender. Hacer su voluntad es lo mejor. Y que, bueno, la victoria es solo de Dios. Solo de Dios es la victoria. Solo nosotros tenemos que dejarnos guiar para que Él sea quien nos indique qué hacer, cómo hacerlo. De modo pues que tengamos siempre la oportunidad de vencer en el nombre de nuestro Señor. Y precisamente estamos hablando en el estudio del libro de Romanos. Culminamos la semana pasada el capítulo 5, hablando mucho sobre lo que es la justificación. Y hoy vamos a comenzar el tema de Romanos capítulo 6, victoria sobre el pecado. Y siempre ha habido ese primer texto de ese capítulo 6, es uno de los versículos con que abre el apóstol Pablo, hablando sobre la decisión que nosotros debemos tomar. Dese cuenta que lo primero que dice es, ¿qué pues diremos? O sea, ¿qué decisión tomas? La victoria depende de lo que nosotros tengamos que hacer, de lo que debemos hacer, pero también de cómo lo debemos hacer. Porque a veces nosotros pensamos que vencer a alguien o vencer algo depende de nuestras capacidades. Pero va mucho más allá de eso cuando se habla sobre el pecado. Porque nosotros solos no podemos. Y para muestra está lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Nuestras continuas luchas por hacer la voluntad de Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, a través de esta carta escrita a los hermanos en Roma, él decía, sobre todo el capítulo 7, dice que lo que quiero hacer, eso no hago. Lo que quiero hacer, no hago. Mas lo que no quiero hacer, eso hago. Y esa es la lucha real que cada uno de nosotros tiene sobre el pecado. La buena noticia es que nosotros podemos tener en Jesucristo una salida para eso. Este versículo que debemos nosotros centrar en este estudio y en nuestra vida es el versículo 11 de ese capítulo 6, donde dice, a la cuenta de 3 lo vamos a repetir, 1, 2 y 3. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 11. Gracias. Es importante para nosotros entender eso, que el centro de nuestra vida es considerarnos muertos al pecado. Cuando algo está muerto, simplemente no tiene interacción con lo que tiene alrededor. En cambio, lo que está vivo, sí, imagínense yo cerca de un poco de gente, aunque no hable idioma, quiero hablar con cualquiera. Quiero tener actividad, quiero tener contacto. Imagínense una persona muerta, lo primero que nosotros vemos es que además de que está muerto, no se mueve, no hace nada, no interactúan. Es tremendo, ¿no? Como de un momento a otro, una persona que estaba teniendo quizás incluso hasta una pelea, teniendo mucha actividad, mucho roce, muchos gritos, mucho todo, cuando ya no está vivo, simplemente listo, inactivo.
Es tremendo eso, ¿no? Y esa es la imagen que nosotros tenemos que tener en cuanto a lo que es el pecado. Antes nosotros participábamos con el pecado, en el pecado y para el pecado. Y a veces ni nos damos cuenta, porque éramos tan malos, aunque seguimos siendo, no nos importaba la consecuencia. Por eso pensamos que lo que todo estábamos haciendo era bueno. Y veíamos a los demás haciendo cosas y que atroces comparadas con lo nuestro. Pero no nos habíamos dado cuenta de que el pecado produce la muerte. Y muerte es no solo dejar de existir, sino separación. Y nos estábamos separando de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Romanos: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Es decir, no interactúes hacia o con el pecado. Se escucha fácil, ¿no? Es fácil eso decirlo. Pero qué difícil, y yo entiendo. Porque a mí me pasa. Ojalá que ustedes no. Ojalá que ustedes no estén luchando con pecados consecuentes. Con pecados que pareciera que es dominable, pero al final lo volvimos a hacer. No sé ustedes, ojalá el Señor permita también la gente de Facebook que estén tan santificados que su lucha no sea con el pecado, sino con otra cosa. Pero mis hermanos, qué tremendo, porque constantemente la palabra de Dios nos envía a reflexionar sobre las cosas que hacemos, decimos, y nos manda a los pies de Cristo. Porque las decisiones que tomemos tienen que ser basadas en algo o en alguien perfecto. Y ese es Jesucristo. Dense cuenta que termina diciendo que debemos no reaccionar con el pecado ni para el pecado, sino reaccionar, lo dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y sobre todo vea la frase como termina: Señor nuestro. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Es nuestro Señor Jesucristo? ¿O todavía tenemos problemas de identificar quién es nuestro Señor? Mis hermanos, vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 6 de Romanos. Y sobre todo, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el 7 termina diciendo: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Padre Santo, porque a través del apóstol Pablo, usted nos está diciendo a nosotros como iglesia que hay una victoria sobre el pecado. Y que aunque no debemos dejar de preocuparnos, sí nos da la esperanza de que podemos tener la victoria, así como Jesucristo la tuvo. Gracias, Señor, por esa solución que usted mismo ha dado para que podamos llegar ante su presencia y vivir eternamente y para siempre con usted, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, el nuevo tema
que nosotros estamos viendo en este capítulo 6, se los vamos a decir de una vez, es la santificación. ¿Por qué? Porque la santificación es el paso que viene seguidamente de la justificación. No hay santificación sin ser justificados. No hay santificación sin ser justificado. Y eso es algo que varias religiones, varios grupos religiosos no entienden. Por ejemplo, como la Iglesia Católica Romana. Ellos empiezan a hablar de ciertas personas que deberían ser beatificadas y ellos las beatifican llamándoles santos. Porque ellos dicen que esas personas sirvieron tanto a la humanidad que Dios los considera santos. Pero el paso previo a la santificación no son las buenas obras. El paso previo a la santificación es la justificación. Porque si Enoc, siendo un hombre que aún era pecador y era considerado por Dios como alguien perfecto, santo, él también va a llegar el momento en que va a tener que tener su cuerpo glorificado para poder ser alguien eternamente y para siempre, para vivir con Dios. Porque todo cuerpo humano tiene que morir para poder estar ante la presencia de Dios. Amén. Entonces imagínense las personas que la Iglesia Católica Romana dice que ellos son santos. Que se les apareció, que dijo esto, que hizo aquello. Pero si ellos no se han arrepentido de sus pecados, hasta en el infierno están. Y si no se arrepienten de sus pecados, entonces no están dando el paso de la justificación. Porque la justificación es cuando Dios declara que el pecador ya no está bajo el castigo eterno. ¿Por qué? Porque es contado como justo porque Jesucristo murió por él. Pero es contado como justo si decide creer en Cristo como Salvador. Por lo tanto, si hay una persona que es decretado por otros como santo y no cree en Cristo como Salvador, ahora en este momento está en el infierno. Amén. Hay muchos países que persiguen que alguien de sus coterráneos sea llamado santo, porque quieren tener cierta altura en cuanto a ser mejores que los demás. Pero lastimosamente muchos de ellos tuvieron una vida para la gente, pero por dentro estaban tan alejados de Dios que nosotros no sabemos en realidad cómo era su relación con Dios. Hay gente que sí fue muy buena. Por ejemplo, yo puedo mencionar a alguien, la Madre Teresa de Calcuta. Es una mujer que sirvió a muchísima gente. Pero ¿saben qué? Ya empezaron a salir ciertos videos e informaciones de ciertas cosas que hoy en día se le está investigando. No voy a decir qué para no caer en problemas. Pero yo les invito a que busquen eso. O por ejemplo, el mismo Buda, ese sacerdote que quizás su vida no fue tan buena como la quieren mostrar. Porque en realidad el budismo está centrado en la vida que llevó Buda. Y así pues nosotros tenemos que ver que la Biblia, la palabra de Dios, que habla de Dios y que habla de lo que es el que da la oportunidad para la justificación y luego la santificación, si no habla en cuanto a lo que son las cosas, en cuanto a lo que es lo bueno que puede ser alguien, pero si no conoce a Cristo, no va a llegar a ser santo nunca. Caso contrario a nosotros, que somos llamados a ser santos. Vean eso. Incluso el apóstol Pablo y otros que escriben cartas a las diferentes iglesias o grupos, dice a los santos en Cristo Jesús. Dirán algunos, sí, santos, pero todavía mienten.
todavía pelea, todavía grita. Y allí es donde está la verdadera diferencia de la palabra santo. Porque la base de la palabra santo es apartado del mundo para servir a Dios. Y la santificación se refiere a que la persona que ha reconocido a Cristo como Salvador está luchando cada día por ser semejante a Cristo y servir a Dios. Esa es la santificación progresiva. Por eso es que cuando en la carta escrita a los Corintios, nosotros podemos ver, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Allí está el proceso de la santificación. Y cuando nosotros dejamos de hacer aquello que nos gustaba mucho, pero que afectaba a otros y a Dios, entonces estamos entendiendo que sí necesitamos cambiar. Y allí está el proceso de la santificación. Gálatas 2:20, ¿qué nos dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora, allí está el proceso de santificación, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el verdadero paso de santificación. Amén. No es hacer lo bueno. Hay muchos asesinos que hacen cosas buenas, pero delante de Dios están condenados. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y dona mucho dinero para los que no tienen nada, pero llevan una vida desastrosa, lo cual Dios no le agrada. Pero también habemos personas que no tenemos nada y somos tan egoístas que tampoco le agrada a Dios lo que hacemos. Por eso es que la santificación es el proceso en el cual cada creyente debe parecerse a Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo. Amén. Por eso es que la justificación es el primer paso. Es la puerta que usted abre. Es decir, el permiso que tiene de parte de Dios para poder vivir como Cristo. Porque si Dios no acepta ese sacrificio de Cristo, usted y yo estuviéramos muertos en delitos y pecados constantemente y eternamente. Así es. Y quería abrir con eso porque una de las cosas que nosotros debemos entender es en cuanto a esa pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a mantenernos nosotros haciendo lo malo? Nosotros habíamos dicho que en el capítulo 5, una de las cosas importantes que dice ese capítulo 5 es que la gracia de Dios excede a todo pecado humano. Así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es la verdad. Porque la gracia de Dios siempre va a ser infinitamente más grande que lo que usted y yo pensamos hacer inclusive. Amén. Porque nuestra justicia nunca se va a comparar con la justicia de Dios. Pero sabe, hermano, después que todo eso se enseñó, diciendo que la gracia de Dios creció cada día y sobreabunda en todo el mundo para perdonar pecados, hay muchos que dijeron, wow, entonces tengo licencia para pecar. Porque a medida que peco, entonces Dios derrama más su gracia sobre mí. Entonces, su mente no está entendiendo bien lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está para aquellos que deciden servir a Dios. No para aquellos que deciden servirse a sí mismos. Tanto es así que cuando alguien le pregunta a Dios, mire, pero ¿por qué al malo le va mejor que a mí? ¿Qué le dijo Jesucristo en este caso a algunos de ellos? Mire, ya ellos tienen su recompensa. La gente del mundo los aplaude y los quiere.
Pero ¿qué les espera al final? Si no creen en Cristo como Salvador, van al infierno. En cambio nosotros, los que fuimos llamados a sufrir por el Evangelio, por causa de Cristo, por causa del amor de Dios, recibimos la gracia. Recibimos ese don que no merecemos. Recibimos el perdón de Dios, aunque nosotros somos culpables. Por eso es que debemos llegar a los pies de Cristo. Mis hermanos, algunos alegan que ellos han nacido de nuevo, pero no hay razón para no dejar de pecar. Por eso es que hay un problema con la teología de salvo siempre salvo. Debemos estar bien claros con esto. La salvación no se pierde. No se pierde. ¿Por qué? Porque es Dios quien la da. Y lo que da Dios es eternamente y para siempre. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ahí entra la salvación. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra y no hay mudanza, no hay sombra de variación. Eso lo dice Santiago. Entonces, si viene de parte de Dios, la salvación no se va a perder porque es Dios quien la está dando. Dios no se va a equivocar. Cuando usted dice creer en Cristo como Salvador y de verdad entrega su vida al Señor, Dios no se equivoca, porque cuando pone el sello del Espíritu Santo en su vida, está diciendo, es mío. Amén. Y recuerden la última oración de Jesucristo en el Monte de los Olivos, y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, nadie, ni Satanás, el más ángel poderoso que existe en el universo, que es Satanás, ni él puede quitarnos a nosotros de las manos de Cristo. Amén. Por eso la salvación no se pierde, porque viene de Dios. Amén. No depende de nosotros. Así es. El problema de nosotros no creer en eso es que entonces decidimos vivir asustados pensando que la salvación se va a perder dependiendo de lo que hagamos nosotros. Olvidamos lo que Cristo hizo, que fue eterno. Fue algo eternamente ejemplar. Una sola vez murió por nosotros. Amén. Fue perfecto. El sacrificio es perfecto. Amén. No tenga miedo de perder su salvación. No tenga miedo. Más bien asegúrese de ser salvo. Amén. Amén. Porque si usted no es salvo, no va a perder nada, porque no ha sido salvo. Amén. Asegúrese de ser salvo. Hable con Dios. Amén. Busque personas que sepan un poco más de la palabra de Dios. Converse. Empieza a ver los parámetros y todas las cosas que Dios ha puesto en su palabra para poder entender de que si somos o no somos hijos de Dios. Amén. Por eso es que hay mucha gente que entra y sale a la iglesia porque no han sido salvos. Cierto. Entonces decimos, perdió la salvación. No pierde algo que nunca ha tenido. Amén. Lo que sí es importante es que si usted es hijo de Dios, tiene que portarse como hijo de Dios. Amén. Vemos los ejemplos en el libro de Hechos, estudiamos hace unos meses atrás. Un creyente, como decía Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, esa persona estaba actuando mal. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Miren, deje que Satanás se encargue de él. ¿Para qué? Para que su alma sea salva en el día de juicio. Dirán algunos, pero ¿cómo es eso? Si está pecando, ¿por qué va a ser salvo? Mi pregunta es, ¿usted que dice que es salvo hoy no peca? ¿Será que un pecado es más grande que otro? ¿La consecuencia de su pecado no repercute tanto con lo que decía esta persona que decía en el libro de Hechos? ¿Será que mentir es menos que robar? Entonces la causa que hace el pecado es muerte. ¿Sí? Dios se entristece
de cada vez que usted y yo hacemos algo malo. De lo que vemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Pero eso no quiere decir que usted va a dejar de ser salvo. Porque allí es donde entra la gracia de Dios. Allí sí entra la gracia de Dios. Amén. Para aquellos que creyendo en Cristo Jesús como su Salvador, a pesar de seguir pecando, piden perdón y quieren vivir como Cristo. Esa es la diferencia. Mire, los que han nacido de nuevo no deben ser esclavos del pecado. Y esa es la forma en que tenemos que luchar cada día. Así es. Piense en el pecado con quien usted lucha cada día. Piense eso hoy. Usted y yo sabemos qué debemos hacer para no caer en él. ¿Verdad que sí? Así es. Pero ¿por qué volvemos a caer? Porque tenemos un problema. No hemos tomado decisiones correctas y seguimos haciendo eso. Porque pensamos que esa parte la tenemos dominada, pero no actuamos como Cristo. Lo importante de esto es que quien ha nacido de nuevo no debe ser esclavo del pecado. El que ha nacido de nuevo no debe ser esclavo del pecado. Amén. Pareciera que pensamos nosotros que cuando alguien es esclavo del pecado es porque es un vicio que tiene y no puede dominarlo. Licor, sustancias que intoxican el cuerpo, pero sabe que también lo que entra por nuestros ojos, Ahí está. lo que sale por nuestra boca, cuando decimos, ¡ay, se me salió! Si se salió como mala palabra es porque en su corazón todavía hay. Así es. Usted no puede sacar algo que no tiene. Amén. La palabra de Dios que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y pensamos que como la decimos en nuestra casa, no afecta porque no están los hermanos oyendo. Amén. Dele. Y a veces no la decimos, pero lo pensamos. Pues Así es. peor. Conforme lo pensaste, lo hiciste. No tenemos escapatoria. Porque a veces estamos, para que vean que no somos tan alterados, apretamos los puños durísimos y los labios, pero nuestra mente está sapos, culebras, ranas, estrellitas. Así es. Y usted sabe qué hay en su vida, usted sabe qué hay en su corazón, y usted sabe quién está en su mente, el Espíritu Santo. Ahí está. Él es solo Dios. Amén. Él sí sabe lo que está pasando. Así es. Y lo vamos a ver en un texto más adelante, donde de verdad nosotros necesitamos revestirnos. ¿Qué significa revestirnos? Como hoy, salimos con mucho frío, pero yo les aseguro que la ropa que cargamos hoy, la que tenemos hoy, no es la misma que usamos hace un mes. ¿Por qué? Porque el frío nos afecta, ¿verdad? Así es. Y el pecado no nos afecta. Ouch. Lo otro que vamos a ver, la relación del creyente al pecado. Vea el versículo 2. Pues el primero fue la pregunta. ¿Vamos a seguir pecando pensando que Dios va a seguir perdonándonos eternamente y para siempre? ¿Esa es la idea? ¿O la idea no es cambiar? Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. La relación del creyente al pecado, viene la respuesta. Pues si tú crees que vas a perseverar en el pecado para que la gracia crezca más, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una persona cuando está sin vida, no se mueve. ¿Verdad que sí?
Así mismo ocurre con nosotros si de verdad hemos muerto al pecado. No nos debería llamar la atención. Amén. Y debemos entender, sí, es un proceso. Si usted es cristiano o cristiana, se viste como se vestía antes, quizás no lo va a entender y tampoco va a tener ropa adecuada por un tiempo. Pero si usted ha entendido que es cristiano o cristiana, esa ropa debe cambiar. Amén. Y tampoco dejar que sus hijos se vistan o sus hijas se vistan como cualquiera en la calle, porque Amén. es que el cristiano soy yo. ¿Y tu hijo? Tu hijo dice y proyecta lo que eres. Así que si la vistes o lo vistes, o la pintas, o la desvistes o lo desvistes, está diciendo que tu corazón todavía tiene algo que resolver. Wow. Está bueno. Morir al pecado significa estar separado del control del pecado. ¿Dejamos de pecar? No. El problema está cuando el pecado nos controla. Siempre recuerdo una de las cosas los eventos que pasan con mi esposa. Cuando yo la veo así algo molesta, alterada, triste, la primera frase que le decimos, pero cálmate. ¿Verdad que sí? Decimos nosotros, cálmate, sin saber qué hay en la mente y en el corazón de la otra persona. Dígale usted a una persona que perdió un ser querido, cálmate. La otra persona va a decir, sí, está bien. ¿Es fácil? ¿Por qué? Está siendo dominada, está siendo impactada por algo que ha ocurrido, no le gusta y le duele mucho. Es como cuando usted se martilla un dedo. No piense en las palabrotas, no, piense en el dolor. ¿Qué le decimos? Cállate, cállate, cálmate. No, fue mentira, fue mentira. Yo he visto una mentira. No es mentira. Le duele. Cálmate. Si te callas te doy un helado. Pero... Tremendo. El dolor hace que tenga el control sobre nuestras emociones y sentimientos. Ningún ser humano ni siquiera se imagina cómo puede actuar ante cualquier cosa que le ocurra. Hemos escuchado cuando, si me salen a atracar, yo me defiendo y hago esto. Que le pase de verdad. Quedan así. ¿Eh? ¿Usted sabe quién es ese ejemplo? Este que está aquí. Que uno piensa, yo corro, yo busco. No. Al momento... Y a veces es lo mejor. Porque el que se quiere hacer valiente se va para el barrio de los acostados. Como que le sale peor. Es tremendo, ¿no? Por eso es que el dolor hace que nosotros actuemos de diferentes maneras. Porque tiene el control de nosotros en nuestra vida en algún momento. Imagínense el pecado, que es peor que el dolor. No es solo por eventos, sino que es constante. Somos bombardeados por las cosas que vemos, por lo que escuchamos, por lo que está en la calle, por la gente que vive con nosotros o cerca de nosotros. Y allí es donde está la frase, morir al pecado significa estar separado del control del pecado. Cuando escuchamos alguna música, ¿todavía le machacamos la cabeza al diablo? Eso es lo que dicen algunos. No digas. O a veces, como estoy acostumbrado a ver cualquier estreno de película que sale, estoy loco por ver la que viene ahora. No sé cómo se llama la que va a salir ahora. Ajá.
Ya sabía que alguien iba a salir. Siempre hay alguien pendiente. Ojo, ver una película no es pecado. ¿Usted sabe qué es pecado? No controlarnos viendo esas películas y dejando que lo que pase allí entre en nuestra mente. Amén. Hay que evaluar lo que vemos. Amén. Alguien alguna vez decía, el televisor es el ojo del diablo. Y es verdad. Porque ese es algo que estaba en nuestra casa, que irradiaba lo que no se debía hacer en un hogar cristiano. ¿Sabe qué fue lo lamentable? Que ese predicador después salía por el ojo del diablo y quería que viéramos sus programas. No voy a decir quién fue. Salía después por el ojo del diablo. Hay que tener cuidado. Mire, las cosas en sí no son buenas o malas. Lo bueno o malo es el uso que usted y yo le damos. Amén. Y que a veces llega a ocupar el lugar de Dios. Amén. Cuando antes el lugar número uno en la casa era el hogar, era Dios en el hogar, en el altar familiar. Ahora es el televisor. Ahora es YouTube. Ahora es TikTok. Gracias a Dios yo nunca lo he tenido, pero tengo otras que se parecen. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el control que el pecado pueda tener en nosotros es lo dañino. A veces vemos a otros y decimos, wow, qué pecador es, no se contiene. Pero en ese momento, ¿qué estás haciendo tú? No estás manteniendo el control sobre criticar a otros. Señalamos, ¿verdad? Lo otro, el pecado no se erradica, pero el creyente ya no tiene que ceder ante su pecado. Ahí está. Recuerdo hay un librito de Dwight Moody, 200 ilustraciones y anécdotas. Él fue uno de los que yo escuché por primera vez, lo leí por primera vez. Dice, no puedes evitar de que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Amén. Está cierto. No podemos evitar eso. No podemos evitar la locura de otra gente que anda en la calle haciendo desastres. Pero sí podemos evitar hacer lo que ellos hacen. Amén. No podemos evitar las equivocaciones de los hermanos en la iglesia, pero sí podemos evitar hacer lo mismo que hacen ellos. Nosotros podemos evitar muchas cosas. Amén. No tenemos el control del mundo en nuestras manos, Así es. pero sí podemos tener el control de recordar siempre que somos hijos de Dios para no pecar. Mis hermanos, cuando alguien deja de ser presidente, ya nadie está obligado a obedecerlo. ¿Verdad que sí? Así es. ¿Qué pasa con los expresidentes? Solo quedan como expresidentes. Saldrá haciendo declaraciones de cualquier tipo. Pero el ejército lo va a seguir y hacer lo que dice él, ¿no? Así mismo debe ser nuestra vida como cristianos. Amén. No obedecer al pecado. De una manera positiva, andemos en vida nueva. Y de una manera negativa, no vivamos en el pecado. No es fácil. No es fácil porque cuando estamos acostumbrados a hacer algo, es difícil nosotros hacer lo contrario. Hagan este ejercicio en su casa. La heladera o la nevera o el refri, cámbialo de lugar. Póngalo en otra esquina. Cuando usted se para en la noche a beber agua, ¿para dónde va? Para donde estaba. ¿Cierto? Eso es una costumbre y es algo ya que se establece en su mente. Hay un mapa de su casa de dónde están las cosas. Las mujeres saben más de eso que yo, porque cuando uno necesita algo, yo le pregunto a Magdalena, ¿dónde está tal cosa? Y ya te dice tal sitio. No me pregunten a mí.
Pero los voy a mandar, anda y lo compra mejor. Amén. Entonces, eso que ocurre en nuestra mente, de estar acostumbrado a hacer algo, de ir todos los días, cada vez que necesitamos algo, ese es un camino que tenemos establecido. Cuando se cambia de lugar, ¿dónde vamos? A donde estaba primero. Tiene que haber un reacondicionamiento de nuestra mente para establecer una nueva manera de ir a ese lugar donde está ahora. El proceso de la santificación es como eso. En vez de ir a nuestras costumbres anteriores de cómo solucionar los problemas, tenemos que acostumbrarnos a ir a Cristo. Amén. Va a haber un momento en que vamos a intentar después, verdad, ya no está allí, está en Cristo. Por eso es que muchas veces tendemos a no orar hasta que ya no hay solución. ¿Verdad? A veces tendemos a no buscar algún hermano que nos oriente en algo porque no, antes lo hacía yo y decidía y no importa cuál era la consecuencia, total es mi vida. Pero ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Por lo menos somos 2, 3, 2 piernas y un brazo. Amén. Y ese es el problema de lo que ocurre muchas veces con nosotros. Estamos tan acostumbrados a tener nuestra propia vida que cuando somos cristianos no contamos con Dios. Así es. No obedecemos a Dios y al final recuerda como decía, ¿será que Jesucristo es nuestro Señor? Por lo tanto, es importante nosotros creer en esto. La próxima semana vamos a ver la relación del creyente con respecto a Cristo. Y quiero que ustedes sigan leyendo este capítulo 6 de Romanos, para que haya una cierta orientación. ¿Sabe por qué? Porque el creyente debe morir al pecado y debe tener en su mente la figura de Jesucristo, tanto en la muerte de Cristo en la cruz como en la resurrección de Cristo. Recordando, hermano, el pecado no se va a erradicar. El pecado va a continuar. Lo que no debe continuar es la forma en cómo usted y yo enfrentamos esa vida que llevamos. Amén. Así es. Amén. Y no es solamente, hermano, esperar en la noche para decir la oración antes de acostarnos. Hacerle la lista de pecado a Dios. Eso no basta. Nosotros no vamos a esperar el perdón de Dios cuando ya nos vayamos a acostar. Por eso la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Y cuando una persona se arrepiente, no quiere decir que está triste por el pecado solamente. Porque como dice la palabra de Dios, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Usted puede hacer una lista, hermano. Haga una lista de las cosas que todavía con las cuales usted está luchando. No la haga aquí para que no le dé tanta pena, porque a lo mejor el que está a su lado tiene la misma lista. Pero es importante eso. Lo primero que tenemos que reconocer es que sí estamos fallando. Ese es lo primero que tenemos que reconocer. Amén. Y si reconocemos que estamos fallando, debemos identificar en qué área de nuestra vida debemos trabajar. Cuando el apóstol Pablo dice, ni deis lugar al diablo, significa que el lugar que usted le va a dar en su vida es a Cristo. ¿Cómo actuaba el Señor en esa situación? La forma de pensar, la forma de hablar. Dirán algunos, porque él decía víbora, entonces yo sí puedo decirle víbora a la otra. No. Sino actuar en amor. Y para que se haga más fácil, nuestra vida debe cambiar y tratar a los demás así como yo quiero que me traten a mí. Amén. Con amor,
con calma, con paciencia. Amén. Pues entonces los demás también quieren eso. Así es. Comience por los de su casa. Y se va a dar cuenta que sí, va la primera lucha. A lo mejor te van a decir, ¿qué quieres? ¿Ves? Porque estás actuando diferente. Entonces respóndele, quiero lo que Cristo quiere en mi vida. Amén. Un cambio. Que el pecado ya no tenga control en mi vida. Es tremendo, hermano, cómo Dios puede obrar y hacernos diferentes. Amén. No solo basta de cambiar de ropa, hay que cambiar de actitud. Por eso es que el profeta decía, cambia ese corazón de piedra y ponlo de carne. Amén. Porque sabe que el corazón de carne es sensible a lo que Dios quiere que vivamos constantemente. El pecado va a seguir atacando. Satanás va a seguir poniendo trabas. Va a seguir haciendo cosas para desviar nuestra mirada de Cristo. Pues nosotros, ahí es donde empezamos a dar el paso necesario. Arrepentirse significa dar media vuelta y no seguir haciendo lo que estábamos haciendo, sino caminar hacia Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Número 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? ¿Usted se baña y sale a arrastrarse en la calle? No. Usted se baña, lo menos que quiere es ensuciarse. Hermano, Dios quiere vernos lo más limpio posible, porque la sangre de Jesucristo da para eso y mucho más. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, le damos. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero también el Espíritu Santo nos va a guiar